primera a los Corintios capítulo 10, versículos 32 al 33. Y si hay un amigo a su lado, préstele su Biblia, lean juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando haya llegado, confirmen diciendo aleluya. Lean conmigo. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Diga salvos. Otra vez diga salvos. Diga conmigo judíos, gentiles e iglesia de Dios, para que sean salvos. Otra vez dígalo, judíos, gentiles e iglesia de Dios, para que sean salvos. Aleluya. Y en esta serie que se titula Tribulación, Armagedón o Armagedón y Segunda Venida, dentro de esta serie ya hemos hablado acerca de varios aspectos, los nombres de la gran tribulación, y enumeramos al menos 22 de ellos. Ya tenemos todo un estudio más o menos amplio al respecto. Respondimos algunas preguntas claves antes de que usted tome asiento acerca de cuándo comienza y termina la gran tribulación, cuánto tiempo durará, quiénes actuarán durante la gran tribulación. También hablamos sobre la involución moral de la generación que vivirá en tiempos tribulacionarios. También hablamos acerca de los eventos, de asuntos generales de la gran tribulación, y entre ellos los 7 sellos, entre los cuales están los 4 jinetes de los caballos, blanco, rojo, bermejo, negro y amarillo. Hablamos también sobre las 7 trompetas, entre ellos también están los 3 ayes, los 7 truenos. Y también hablamos acerca de las 7 plagas postreras o copas de la ira de Dios. Hoy estaremos enfocándonos en una última o unas últimas preguntas que son sumamente relevantes para poder entender algo a lo que le he titulado este segmento, soteriología escatológica. Vamos a hablar de eso. Digan conmigo, soteriología escatológica. Yo miro que algunos se ríen cuando escuchan estas palabras porque sí suenan bastante extrañas, pero son muy prácticas. Ya les vamos a explicar. Tomen asiento diciendo aleluya. Soteriología escatológica. En síntesis, la palabra soteriología tiene que ver con la doctrina de la salvación, o todo lo que tiene que ver con asuntos de salvación. Soteriología. Escatología tiene que ver con la doctrina o todo lo relacionado a los asuntos proféticos. En ese caso, para poder explicar lo que Dios ha puesto en mi corazón, que tratemos en esta ocasión para cerrar este segmento de 12 mensajes de la serie a Gran Tribulación, Armagedón y Segunda Venida, es menester que podamos enfocarnos en este asunto de la soteriología escatológica. En otras palabras, o en palabras sencillas, acerca de los grupos de salvos de los cuales nos habla la Escritura. Y conocer sobre los grupos de salvos es menester, es muy importante, porque ello nos habla básicamente de que Dios siempre ha querido, quiere y querrá salvar a la humanidad. El plan de Dios no es que alguien se pierda, sino que al contrario, Él no quiere que nadie se pierda. Dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. El plan de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, lo cual hizo que Él, siendo Dios, se haga hombre para poder en su condición de hombre derramar también su sangre preciosa, y con esa sangre pagar por la salvación de toda la humanidad. No obstante, sabemos bien que no todos reciben el plan de salvación, y eso hace que la culpa de los perdidos, que son millones de millones, que caen al infierno diariamente, miles y miles de ellos, definitivamente solamente recaiga sobre ellos.
Es decir, el único culpable de su perdición será cada ser humano que ha pisado este planeta Tierra. Se habla de un poco de más de 100.000 millones de habitantes que han pasado por esta tierra, datos más, datos menos. Y es interesante saber que de toda esa gran cantidad, los salvos siempre han sido un remanente, una minoría. Solo para que usted se haga una idea y así podamos entrar de lleno en el mensaje de hoy. Cuando usted va, por ejemplo, al mundo antediluviano, se sabe que habían ya unos cuantos millones. Los diferentes cálculos arrojan datos desde 20 millones hasta 1.000 millones de habitantes, pero de toda esa cantidad de gente, ¿cuántos se salvaron? Según la Biblia, solamente 8. Cuando usted va a analizar los miles y miles de personas que vivían en Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas, de ese lugar solamente escapó un número muy reducido de una pequeña familia, Lot, ni siquiera su esposa, sino sus 2 hijas y Lot. Y cuando usted hace un análisis, la Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero aún así, hoy me propongo, por medio de este mensaje, con relación a lo escatológico, demostrar que el plan de Dios en cuanto a su soteriología, el plan salvífico o el plan de salvación, siempre ha sido incluyente y no excluyente, porque el Dios nuestro no hace acepción de personas, el Dios nuestro no categoriza para condenar, sí categoriza para especificar, pero no para condenar. Y cuando uno va al texto leído en 1 Corintios capítulo 10 versículo 32, algunos eruditos han dicho que aquí está la gran subdivisión de toda la raza humana según Dios en su palabra. Y la gran subdivisión, según este pasaje, nos menciona que en la humanidad hay 3 grupos de personas. Número 1, los judíos, que ello incluye en representación a toda aquella nación o a todo aquel pueblo escogido. Número 2, los gentiles, eso habla de todas las naciones en general. Y número 3, la iglesia de Dios, que viene a ser un nuevo pueblo conformado por judíos y por gentiles convertidos a Cristo, que ahora son una nueva nación o una nueva nacionalidad aquí en la tierra, ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey? Ahora bien, teniendo en cuenta este asunto, vamos el día de hoy a observar que el plan del Señor, y voy a procurar ser lo más práctico posible, siempre y en cada etapa o siempre y en cada dispensación que ha existido, una dispensación es un tiempo específico en el cual Dios trata con el hombre con propósitos de salvación. Y ya hemos estudiado alguna vez aquí las 7 dispensaciones básicas, primordiales, en las cuales se incluyen el resto, pero son 7 dispensaciones partiendo de la inocencia, y sabemos que hoy vivimos en una llamada la dispensación de la gracia. Esta dispensación es una dispensación de salvación también, pero cuando uno analiza la Biblia, se da cuenta que en cada etapa, en cada periodo, en cada tiempo o en cada dispensación, Dios siempre ha querido salvar a la humanidad. Siempre. Ahora bien, cuando uno va a analizar proféticamente e históricamente la categorización de la humanidad, uno se da cuenta que el plan de Dios siempre fue salvar desde lo que se llama la humanidad en sí, o las naciones o las gentes, desde el mismo Adán en adelante, aún después cuando ya se forma ese pueblo escogido llamado Israel, y aún después de Israel cuando el Señor forma ese nuevo pueblo que es su iglesia. Siempre el plan de Dios ha sido el mismo, salvar. Algunos erradamente han pensado que aún en el Antiguo Testamento, en tiempo de la ley,
El plan de Dios era salvar únicamente a los del pueblo de Israel, cosa errada, porque cuando uno va a la Biblia se da cuenta que aún en pleno tiempo de la ley, Dios también salvó gentiles. El plan de Dios con la salvación en todas las dispensaciones será siempre el mismo: salvar a los perdidos de todas las naciones. Aparte del pueblo de Israel, siempre ha sido su enfoque salvar a los perdidos. Y es que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es tan poderosa que fue suficiente para salvar a los de antes de Cristo, a los de durante el tiempo de Cristo y a los de después del tiempo de Cristo, porque esa obra es tan poderosa que sin esa sangre derramada en la cruz del Calvario nadie podría ser salvo. Sin esa muerte, sin esa sepultura y sin esa resurrección, nadie podría ser salvos, ni antes, ni durante, ni después de Cristo. Ni siquiera Job, ni Daniel, ni los hombres de Dios del Antiguo Testamento hubiesen podido ser salvos, ni los bebitos, ni los niños podrían ser salvos si no fuese por el derramamiento de la sangre del único que fue libre de esa mancha, de ese pecado que distorsiona y que hace que la naturaleza humana sea caída siempre por condición moral o por naturaleza tenga esa condición caída. Ahora, cuando nosotros vamos a analizar las Escrituras, vamos a tener que encontrarnos una serie de aspectos, y por eso quiero presentarles en un momento esta imagen ahí en pantalla para que ustedes la puedan visualizar. Es una imagen que contiene bastante información resumida, pero voy a explicársela porque la letra es pequeña. No obstante, voy a enviarles esta imagen también a algunos de ustedes para que la puedan tener, y allí ustedes encuentran en resumen algo de la soteriología escatológica, es decir, la salvación en tiempos proféticos, en tiempos futuros, porque el Dios nuestro salvó en el pasado, salva en el presente y seguirá salvando en el futuro. Aún después de que su iglesia sea arrebatada, Él sigue y seguirá salvando. Y aquí vamos a ver varios aspectos que nos van a ayudar a entender esto. Los grupos de salvos y los candidatos a ser salvos aparecen allí en el texto en 1 Corintios 10, 32 al 33, donde el apóstol Pablo, hablando de asuntos de conciencia que al cometerse puedan llegar a afectar no solo la conciencia, sino incluso la salvación de gentiles, de judíos y de la iglesia de Dios. En el contexto en el cual habla Pablo, él está preocupado seriamente porque, como bien leíamos, dice: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Salvos. Y es muy interesante que veamos este aspecto, porque aquí en este pasaje, en estas tres subdivisiones básicas, podemos ver esos tres aspectos a lo que le he llamado grupos de salvos y candidatos a ser salvos. En este caso, Dios ha salvado gente de entre los gentiles, gente de entre los judíos, y ahora en esta dispensación de la iglesia, mientras la iglesia esté en este mundo, sigue salvando gente de judíos y gentiles, haciendo parte un solo nuevo pueblo llamado su iglesia. Ahí están los grupos de salvos, pero cualquiera que pertenezca a alguno de estos tres grupos también es un candidato a ser salvo, ya sea judío, ya sea gentil o de la iglesia de Dios. Ahora, entender esto en soteriología, la doctrina que tiene que ver con la salvación, es fundamental porque nos ayuda, amados siervos y siervas de Dios y amados amigos y todos en general que están hoy acá, nos ayuda a entender también que el Dios nuestro es un Dios de tanta gracia, bondad y misericordia, y cuya obra perfecta salvadora ha sido tan extraordinaria y poderosa, que el Señor, a pesar de que son millones y millones los que lamentablemente se han perdido, también son miles y miles los que serán salvos por la obra de Cristo, y es una multitud impresionante de todos esos grupos que han sido salvos durante la historia de la humanidad. Y les decía hace un momento que hay algunas personas que han hecho algunos cálculos
y todos apuntan a lo mismo. Dicen que en la tierra han vivido alrededor de un poco más de 100,000 millones de personas. Actualmente hay 8,000 millones de habitantes en el mundo, pero muchos han hecho cálculos y apuntan a 100,000 y algunos llegan hasta 120,000 millones de habitantes en el mundo. Pero lamentablemente es triste decir que de esos 120,000 o 100,000 millones de habitantes no todos han sido salvos. Pero también es menester decir que un gran número, ya sean judíos, ya sean gentiles o de la iglesia de Dios, han sido alcanzados por la obra salvífica y redentora del Dios Todopoderoso, que siempre se ha dado a conocer al hombre. Hebreos dice que Dios se ha dado a conocer y Él siempre ha hablado a los padres por los profetas. Y ahora, en los postreros tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Siempre en cada temporada o dispensación o etapa, Él usó sus profetas, Él usó sus sacerdotes, usó sus levitas, usó sus reyes, usó sus siervos, usó sus apóstoles, usó sus predicadores, y todavía nos sigue usando a nosotros para anunciarle a esta humanidad que Él sigue interesado en la salvación, porque la salvación no trata solamente de algo presente, sino de algo futuro y también eternal. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Aleluya, dele fuerte ese aplauso a Jesús. Así que, dando pasos suaves para ir entrando en materia, digan al que está a su lado, estamos entrando en materia. Para ir entrando en materia voy a mostrarles algunas etapas que nos van a ayudar a entender, y le he pedido a Dios dame la gracia y la sabiduría para poder explicarlo. Cuando usted mira estos tres grupos, el primero se le he llamado en general salmos en el Antiguo Testamento. El segundo grupo, salmos en el Nuevo Testamento. Y el tercer grupo, salvos en la dispensación de los juicios. Es decir, una vez que la iglesia haya sido arrebatada, el Señor sigue con su mismo plan de siempre, salvar. Ahora, es muy interesante que cuando uno va a analizar los salvos en el Antiguo Testamento, hablando por ejemplo de las naciones gentiles o de las naciones, diga las naciones, diga la humanidad en general. Los gentiles son todos aquellos que no hacen parte del pueblo biológico de Israel. Es decir, todos aquellos que existieron incluso antes del mismo pueblo de Israel. Y cuando uno va a analizar la Biblia, va a encontrar, por ejemplo, que Adán no era obviamente israelita ni judío, y este hombre, Dios tuvo un plan perfecto de redención. Génesis 3 lo relata. Para él y aún para su esposa Eva, a pesar después de su caída, el Señor les da un plan de redención. Él mismo hace un sacrificio, los cubre de pieles de animales y a través de allí les da una promesa en Génesis 3:15 a través de quien vendría la simiente del Salvador del mundo. Cuando usted va a la Biblia va a encontrar a un Noé. En Génesis capítulo 6, texto 8 dice que él halló gracia delante de los ojos del Señor. Y es muy interesante que Noé tampoco era ni judío ni era israelita, porque no existían como tal aquellos como raza propiamente. Y es muy interesante que Noé, Dios también le da un plan salvífico, un plan de salvación, el arca aquella, y todos hemos estudiado aquí, incluso hemos enseñado alguna vez un tema que titulamos lo que debieron hacer no lo hicieron, basado en una explicación amplia de cómo fue que Dios ofreció salvación en los días de Noé. Cuando usted va al capítulo 12 del libro de Génesis, usted va a encontrar a un personaje que inicialmente se llamaba Abraham, y luego el Señor le pone esa H allí de eternidad, esa H que estaba incluida en el nombre de Dios, como dándole vida a ese nombre, y ahora se llama Abraham o Abraham. Y algunos datos, algunos personajes cronólogos datan el nacimiento de Abraham alrededor del año 1813 antes de Cristo, en Ur de los Caldeos, actual Irak.
Lo que estamos diciendo y demostrando con esto es que ni siquiera Abraham, el antepasado de los judíos, era judío. Originalmente él era un gentil también. Lo que estamos viendo es que el plan de Dios en el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, cuando usted analiza la historia de Abraham, se dará cuenta en el Génesis cómo el Señor siempre se ofreció y ofreció un plan de redención, un plan de salvación para la humanidad. Y siempre en el Antiguo Testamento el Señor extendió su mano salvadora a los más impensables de todos. Noé, el anciano de 500 años. Abraham, el tipo que nació en una tierra de idolatría, en una tierra terrible, en una tierra desagradable. De manera que el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y de esa gente escogió Dios para salvación, porque el Señor ama al pecador, aborrece la maldad misma, pero Él ama al ser humano y Él quiere transformar a ese ser humano. Ahora, cuando usted va al Antiguo Testamento, usted va a encontrar, estoy haciendo un repaso rápido en ese primer grupo de salvos en el Antiguo Testamento, un grupo de salvos insospechados. Por ejemplo, una ramera. Una ramera en la Biblia no es una vendedora de ramos. Una ramera en la Biblia era una prostituta. Y una ramera llamada Rahab, una cananea, fue alcanzada por la salvación del Dios de misericordia, porque ella tuvo fe, porque ella se acogió a ese plan de salvación. Porque el Señor tiene poder para rescatar al anciano o al idólatra o al que ha sido un inmoral, y siempre ponerlo y sentarlo con los príncipes de la tierra. A un Adán que había caído, también el Señor lo levantó para su gloria. Y cuando usted analiza en el libro de Ruth, va a encontrar a la moabita Ruth, una mujer que cuando estudia su ascendencia, sus antepasados, procede de incesto, nació de una relación incestuosa, y de más adelante vienen los moabitas, y de los moabitas nace una joven llamada Ruth, que tampoco era del pueblo. Yo prediqué alguna vez un mensaje titulado "De la desgracia a la gracia", basado en ella, y es una explicación amplia de cómo es que Dios tuvo misericordia de aquella joven. Dios siempre ha estado interesado en salvar a los perdidos. ¿Y qué me dice usted cuando va a la Biblia y encuentra un personaje que era muy valeroso, jefe de un ejército impresionante y todo el asunto? Pero este personaje, según la Biblia, era valeroso en extremo, pero dice la Biblia que tenía un pero leproso. ¿Y alguien sabe de quién estoy hablando? Estoy hablando de ese personaje muy famoso del Antiguo Testamento, que la Escritura lo describe como un general de un ejército poderoso, llamado, que fue sumergido en el río varias veces, llamado Naamán. Este personaje me llama poderosamente la atención, porque la palabra del Señor muestra que él era general del ejército Naamán, del ejército del rey de Siria. En otras palabras, tampoco era del pueblo, del linaje, no pertenecía a ninguna de las 12 tribus, no hacía parte de Judá, ni de Leví, ni de ninguno de ellos. Era un sirio, pero cuando el Señor hizo un milagro, este hombre terminó convirtiéndose al Dios Todopoderoso, y él también fue alcanzado, fue salvo. Aleluya. Diga Naamán, el sirio. Le estoy destacando esto porque ahora usted se va a sorprender más. Cuando va a Daniel capítulo 4, usted encuentra que uno de los personajes más obscenos, y he estado pidiendo a Dios, Dios me regaló un tema que se titula El monstruo desfigurador, y voy a hablar sobre este personaje más a fondo. Aquí solo se lo menciono. Se llama Nabucodonosor. Aquel rey que los expertos psicólogos dicen que le dio una enfermedad que se llama el histerismo, y los médicos dicen que le dio una enfermedad que se llama la licantropía, y se convirtió prácticamente en un animal a causa de su arrogancia, de su orgullo.
Pero la Biblia dice que después de todo el proceso, léase Daniel 4, él testifica y termina diciendo: conviene que yo declare las maravillas que el Señor Dios ha hecho conmigo. Y él reconoce, y Nabucodonosor, el babilónico, según el relato de Daniel, también fue salvo, porque al final le restituyeron y él termina dando gloria a Dios, porque él entendió que estaba allí solo por la gracia de Dios. Se le dio un corazón de hombre. Es interesante ver entonces cómo en todo el recorrido antiguo testamentario vemos precisamente que el Señor siempre ha estado interesado en salvar. Diga, interesado en salvar. Diga otra vez, interesado. Aleluya. Ahora, cuando usted ve eso, también debe notar que en el mismo Antiguo Testamento el Señor levanta, después de Jacob, después de las 12 patriarcas, después de sus 12 hijos, levanta un grupo selecto, especial. No porque eran ellos especiales, porque Él dice: ustedes son de los más pequeños, y a pesar de todo el Señor los escoge. Estoy hablando de los israelitas, el pueblo de la promesa. De ahí vienen los hebreos, los judíos, provenientes de su antepasado Abraham, pero propiamente por medio de Jacob, por medio de sus 12 hijos, de sus patriarcas, al igual que de su hijo Judá. Y allí provienen los judíos. De allí también hay un grupo muy lindo, muy selecto. Ahí está David, ahí está Isaías, ahí está Jeremías, hombres muy recordados en la Biblia que fueron salvos en el Antiguo Testamento. Pero mientras el Señor estaba salvando del pueblo de Israel, seguía salvando de entre los gentiles en pleno Antiguo Testamento. Ahora, cuando usted va al Nuevo Testamento, la cosa se pone todavía más interesante, porque ahora aparece ese tercer grupo. No solamente las naciones o gentiles, no solamente los israelitas, sino ahora que aparece un nuevo grupo al cual se le llama la iglesia. Diga, de la iglesia. Y en este caso vemos que la iglesia es compuesta por gentiles, por naciones, por gente de todo tribu, pueblo, lengua, nación, y por israelitas que hacen parte de las tribus de Israel, convertidos a Cristo, y todos ahora forman un solo cuerpo. Y solo por nombrarle a alguno de ellos, ahí está Pedro, y ahí está Pablo, Pedro y Pablo, ahí está Mateo y Juan, salvados. Pero también hay gentiles como Cornelio, está Lucas, está Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía, y nosotros mismos hacemos parte de este nuevo cuerpo llamado la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que tanto veterotestamentariamente como neotestamentariamente, Dios siempre ha querido salvar tanto a judíos como a gentiles, como a la iglesia de Dios. Ahora bien, aquí tengo que mostrar, y aquí es donde entramos, dígale al que está a su lado, seguimos entrando en materia. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Voy a mostrarle rápidamente algunos detalles que nos van a ayudar a aterrizar, porque el último punto es el que ha puesto a volar a más de uno, y no, aún los mismos cristianos no entienden. El mismo Señor Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Y habla de otras ovejas que no son la iglesia. Habla de otros salvos que no son la iglesia ni son Israel, sino un grupo selecto que será salvo en medio de un proceso durísimo llamado la gran tribulación. Y vamos a verlo. Pero analicemos en primer lugar de la iglesia. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Aquí está hablando de un grupo especial representativo de la iglesia. Ya hemos hablado de ello. Estos 24 ancianos representan a la iglesia, y dentro de esos representativos de la iglesia, si usted va al versículo 1, en el versículo 1 del capítulo 4 se narra el arrebatamiento. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá.
Y recuerden que la iglesia será arrebatada cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos resucitarán y ascenderán, y los vivos serán transformados. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y en el capítulo 4 se describe algunos detalles muy significativos que de entrada vale la pena que le preste atención, y ahora se los menciono. Si usted va al versículo 10, dice del mismo capítulo 4 de Apocalipsis: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, mire lo que dicen, lean conmigo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Están reconociendo la paternidad de Dios en todo el sentido, en la creación misma. Y ahí están adorando estos 24 ancianos con cualidades muy particulares. Si usted lee en el capítulo 5, es decir, el capítulo siguiente, los versículos 8 al 14, dice la Biblia, hablando de esta adoración de los seres vivientes y de estos 24 ancianos, no pierda de vista, estos 24 ancianos representan a la iglesia salva, vestida de ropas blancas, con coronas de oro, pero tienen algo en sus manos que los diferencia a los que miraremos en el capítulo 7. Dice, y cuando hubo tomado el libro, estaremos leyendo desde el 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían ¿qué? Arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban. ¿Quiénes? En este caso los 24 ancianos cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre esto es algo particular, los seres vivientes son angelicales, por ello no derramó su sangre el Señor. Aquí está hablando de esos 24 ancianos representativos de la iglesia, y dice literalmente, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Esa es otra forma para decir comprado para salvación. Nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí habla de ese grupo de salvos compuestos por israelitas, por judíos, por gentiles, que ahora son iglesia de todo pueblo, linaje, lengua y nación. Y lean el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este texto lo estaba usando mi hermano Segundo hace unos martes cuando predicaba acerca de que somos escogidos por Dios, y usaba este pasaje maravilloso. Ahora, cuando usted ve aquí, ve los 24 ancianos que son representativos de la iglesia, y note las características de ellos. Número 1, diga, con coronas de oro en sus cabezas. Diga, vestidos de ropas blancas. Es decir, sus vestiduras eran blancas. Diga, con arpas en las manos y con copas de oro en sus manos, que representan la oración, el incienso mismo de los santos. Dice la palabra que cantan y que adoran. Esas son básicamente las cualidades de la iglesia, porque como en el cielo vamos nosotros a dejar de adorar si sabiendo que estamos allí no por nuestros medios, sino por la pura gracia y salvación del Redentor. Por eso en pleno cielo ellos se quitan sus coronas y las ponen delante del Señor diciendo, tú eres digno. Aleluya. Con vestiduras blancas y arpas. Habla de la música en el cielo, la adoración celestial. Hace unos días estábamos hablando de la alabanza según el modelo del Apocalipsis, explicando un poco sobre ello, y copas de oro en las manos, cantando y adorando. Cuando usted va a leer el versículo 21, el capítulo 21, aquí quiero que usted me preste mucha atención, porque estamos saltando del capítulo 5. Oigan bien, y hay todo un intermedio allí, el capítulo 6, 7, 8 en adelante ya no le corresponde a la iglesia porque habla de tiempos tribulacionarios. Pero cuando usted va al capítulo 21,
Versículo 9 en adelante, se vuelve a hablar de la esposa del Cordero, que es la iglesia y la Nueva Jerusalén. Me gusta esta versión que tengo, Biblia de Estudio de Scofield, es Reina Valera, pero la Biblia de Estudio Scofield tiene otra forma de poner unos títulos muy claros, muy contundentes. Y aquí habla de, el 9 en adelante, habla de la esposa del Cordero y de la Nueva Jerusalén. Es decir, habla de la iglesia redimida y de la ciudad donde vivirá la iglesia redimida. Vino entonces a mí, versículo 9 del capítulo 21 de Apocalipsis. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Diga, la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la habitación de la iglesia, donde la iglesia vivirá, que descendía del cielo de Dios. Ya hablamos alguna vez aquí sobre la patria celestial y sobre la ciudad de Jerusalén y la Nueva Jerusalén, y hicimos un estudio amplio cuando estudiamos la serie sobre el cielo, y ahí también hablamos un poco sobre ello, pero también cuando hablamos de una mirada en el calendario de Dios y hablamos de la patria celestial, del cielo nuevo y de la tierra nueva, también explicamos estos aspectos, pero aquí básicamente está hablando de la iglesia y de la morada de la iglesia. Pero note los detalles, no se pierdan los detalles. Dice: y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahora, aquí está la desposada, aquí está la esposa del Cordero, aquí está la iglesia que habitará en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, para decírselo en términos sencillos, será como lo que hoy es la luna para la tierra, será la Nueva Jerusalén para el cielo. Ya no se necesitará sol, ella será visible desde la tierra, pero allá habitará la iglesia. La gente de la nueva tierra podrá ir a visitar ese lugar, pero no vivir en ese lugar. Aquí en la tierra vivirán los otros tipos de salvos. Y por eso es necesario estudiar soteriología escatológica. ¿Estamos estudiando qué? Eso me gusta, mi hermana Erika, como lo está diciendo. Muy bien. Ahora miren este detalle. Aquí entonces puedo llegar a este tercer aspecto. Primer grupo, Antiguo Testamento. Dios salvaba tanto gentiles como israelitas. Segundo grupo, Nuevo Testamento. La iglesia compuesta por gentiles e israelitas. Esta era ha sido tan extensa, por eso es la gracia extendida ya casi 2000 años después de la fundación de la iglesia hasta el momento. Y el Señor sigue añadiendo salvos a través de la iglesia. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada, una vez que la iglesia sea llevada, una vez que la iglesia sea sacada de este mundo, entonces comienza una vez más los que estaremos estudiando más adelante en otra serie de escatología, lo que tiene que ver con las 70 semanas de Daniel y todos otros aspectos, incluso la gran tribulación en perspectiva, ya entrando en otros detalles. Y ahí vamos a entender mucho más, pero básicamente, cuando la iglesia es llevada, entonces comienza una nueva dispensación, que se llama la dispensación de los juicios. Un tiempo de juicio sobre la tierra. Ya hemos hablado de la pretribulación, la tribulación, la gran tribulación, los tiempos de derramamiento de juicio aquí en la tierra. Aún el juicio de Israel, el juicio de las naciones gentiles, el milenio es un tiempo de juicio. Todo ese escenario de juicio se le llama la dispensación de los juicios, y termina con el gran juicio final o el gran trono blanco antes de entrar en el último proceso ya de eternidad. Pero es muy interesante que cuando uno va a este escenario, a este tiempo tribulacionario, es fácil notar que el Señor seguirá salvando, número 1, de las naciones gentiles, y número 2, del remanente de Israel. Diga, de las naciones gentiles y del remanente de Israel. Ahora, ¿ya no serán iglesia? Evidentemente que no. El doctor J. Vernon McGee, cuando llega al capítulo 7 de Apocalipsis, usa una expresión que me gustó mucho cuando se ve en el Apocalipsis capítulo 7, y quiero que regresen por favor al capítulo 7. Ustedes van a ver algo muy evidente. Cuando ustedes van a analizar en el capítulo 7 de Apocalipsis, va usted a ver un paréntesis
donde aparecen judíos y gentiles salvados durante la tribulación. Y es muy interesante que los primeros mencionados, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, específicamente dice que son del remanente israelita. 144,000 sellados para anunciar el evangelio del reino durante el tiempo tribulacionario. Ya no serán los apóstoles, ya no serán los pastores, ya no será la iglesia, ya no serán los salvos como iglesia, porque la iglesia estará en las bodas del Cordero, porque la iglesia ya fue arrebatada. En el capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 5 está en adoración y capítulo 6 comienza la gran tribulación. Capítulo 7 está en plena época de tribulación. Ya la iglesia no está aquí en la tierra, pero es interesante que aquí se menciona salvos y uno de ellos son el remanente israelita. Es fácil identificarlo, pero en el versículo 9 en adelante usted va a encontrar un grupo de salvos y es muy interesante que son de las naciones gentiles. Incluso la palabra allí, literal griega, transmite esa idea. Dice, después de esto. ¿Después de qué? Después de la presentación de ese remanente israelita de salvos. Es muy interesante en el versículo 9 que dice, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Eso es etnos, de ahí viene la palabra gentiles, etnias, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Pero noten que hay una diferencia entre la iglesia y ellos. Algunos se confunden y piensan que esta gran multitud vestida de ropas blancas del capítulo 7, versículo 9 en adelante son la iglesia. Pero en primer lugar, la iglesia no estará en la gran tribulación. Y esto ya habla de la gran tribulación. Número 2, las especificaciones son tan evidentes, tan obvias, que hay una distinción muy notable. Por ejemplo, dice que estaban vestidos de ropas blancas. ¿Por qué? Porque eran salvos también. Pero dice, y con palmas en las manos. Note, ya no tenían arpas en las manos, sino palmas. Esa palabra palmas se traduce como palmeras. Incluso algunas versiones dicen ramas de palmas en las manos. La NBD, por ejemplo, la Nueva Biblia al Día, una de mis versiones de la Biblia favorita, traduce como con ramas de palmas en las manos. ¿Quiénes son estos? Estos son un grupo diferente. La iglesia, representativamente hablando, a través de los 24 ancianos, estará con copas de oro y con arpas en las manos. Pero ellos, los que se quedarán en la gran tribulación, pero hoy voy a especificar algo para que usted salga de toda duda. Todo gentil, y eso lo explicaremos en un momento, pero es menester que se aclare aquí y ahora. Todo gentil y todo aquel que un día estuvo en la iglesia, que creyó, que escuchó, que vio, que experimentó, pero se quedó, ya no tiene ninguna oportunidad de salvación en el tiempo tribulacionario. Ya no tiene oportunidad. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Pero aquellos que nunca oyeron ni vieron su gloria, y también se lo voy a mostrar con la Biblia y basado en la realidad y en la razón, la revelación, la realidad y la razón, demostrarle a usted por qué hay millones de gente aquí y ahora en este mundo de 8,000 millones de habitantes que ni siquiera han leído la Biblia, ni siquiera han oído hablar de Jesús, ni siquiera saben nada de quién es el Salvador. Solo tienen la voz de la conciencia, pero no tienen la voz del evangelio. Por eso durante el tiempo tribulacionario el Señor no se quedará sin predicadores. En la salvación antiguo testamentaria el Señor tenía sus jueces, tenía sus reyes, tenía sus profetas, tenía sus sacerdotes, tenía sus levitas. En el tiempo de la gracia, sus apóstoles, sus profetas, sus pastores, sus evangelistas, sus maestros. Y en el tiempo de los juicios están los 144,000 sellados, están los 2 testigos y hasta un ángel predicará el evangelio del reino eterno. Al Señor nunca le faltará quien le trabaje. Siempre tendrá sus predicadores. Y eso es maravilloso. Note este detalle. Cuando usted va a analizar el pasaje, le da detalles muy minuciosos: ropas blancas, palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Ellos reconocen
de quién es el que los ha salvado y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban a pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Digan amén. Entonces uno de los ancianos, y aquí viene algo interesante, Juan, uno de los apóstoles, Juan, miembro de la iglesia, Juan, un hombre de revelación, Juan, un hombre de Dios, el autor inspirado del libro de Apocalipsis, no sabía quién era esa multitud de gente vestida de ropas blancas. ¿Cómo no va a saber si supuestamente era la iglesia? Porque algunos creen que estos son disque la iglesia. No son la iglesia. Esta gran multitud, como lo diría J. Vernon McGee, nos encontramos ante una gran multitud vestida de ropas blancas que evidentemente no son la iglesia. Empezando por lo siguiente, miren lo que dice el texto sacro. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos, diga, ancianos, este representativo de la iglesia, es decir, uno de los representantes de la iglesia, ya salvo en el cielo, le dice a Juan, el hombre visionario. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? 2 preguntas claves. ¿Quiénes son? Su identidad. Número 2, ¿de dónde han venido? Su proceso. ¿De dónde salieron estos? Él dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Yo con todo que soy profeta y hombre de Dios y apóstol, no tengo idea. No sé quiénes son. Pero note la respuesta. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? No. ¿Cómo pueden ser estos entonces supuestamente la iglesia? Evidentemente no lo son. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque los que son salvos en el Antiguo Testamento son salvos también por la sangre del Cordero. Los que son salvos en la época de la dispensación somos salvos por la sangre del Cordero. Y los que serán salvos en la dispensación de los juicios serán salvos por la sangre del Cordero. No son 2 salvadores, no son 3 salvadores, hay un solo Salvador que derramó su sangre por los de antes, por los de durante y por los de después. Ahora note, por esto están delante del trono, y aquí hay una clave, de Dios, y le sirven día y noche en su templo. El templo será el que estará aquí en la tierra, pero en la Nueva Jerusalén dice la Biblia que no hay ni templo siquiera. Y allá en la Nueva Jerusalén la iglesia no estará adorando en su templo, porque no tendrán templo allá. Es en la tierra donde estará ese nuevo templo. Así que definitivamente estos no son la iglesia. Es más, se los cataloga como servidores del templo. Dice, de día y de noche, hablando de la eternidad. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, su nueva Jerusalén sobre ellos, su cielo sobre ellos. Ahora bien, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque pasaron por un tiempo donde había hambre, sed y un calor impresionante, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Aquí están esas otras ovejas de las que el Señor decía, tengo otras ovejas. Yo decía, pero ¿quiénes? Tengo otras ovejas. Aquí están aquellos que serán pastoreados y el Señor los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Tuvieron que llorar mucho. La mayoría de ellos, si uno lee el capítulo anterior, en el 6, en el sello número 5, aparecen como mártires. Gente que morirá bajo el imperio bestial de una manera brutal. Así que, en resumen, de las naciones gentiles están los mártires con vestiduras blancas. En Apocalipsis 6, del 9 al 11.
Estos mártires, las diferentes versiones de la Biblia lo traducen como los que salieron de la gran tribulación. Otra versión dice los que vienen de la gran tribulación. Y otra versión dice los que pasaron por la gran tribulación. Obviamente no es la iglesia. Están con vestiduras blancas. Y ahí está la clave. Y son de toda nación, gentiles. Algunos dicen, pero no, es que en Romanos 11 dice que la salvación solamente será hasta que entre la plenitud de los gentiles, y según ellos eso tiene que ver solo antes del arrebatamiento, pero resulta que el Señor sigue salvando siempre a los gentiles, no solamente antes del arrebatamiento, sino aún después del arrebatamiento. Y no son 4 ni son 5, son una gran multitud incontable. Dios sabe el número, pero Él ni siquiera oyó su número. Era una multitud impresionante. Y aquí entonces viene un detalle importante. Cuando se habla de la plenitud de los gentiles, se habla de aquellos que van a ser salvos como iglesia. Pero hay otros que serán salvos no como iglesia, porque son otras ovejas que no son iglesia y que no vivirán en la nueva Jerusalén, y que serán siervos en la nueva tierra, y que visitarán la nueva Jerusalén, pero no vivirán en la nueva Jerusalén. Hay una gran diferencia entre vivir y visitar. La iglesia vivirá y obviamente ocupará todo el universo de Dios, del nuevo cielo y de la nueva tierra, pero ese será su epicentro, una ciudad majestuosa, la ciudad celestial. Pero noten este detalle, ahí están los gentiles. Número 1, con palmas, o sea, palmeras, ramas de palma en las manos. Número 2, estos tienen vestiduras blancas, y estos son una gran multitud, específicamente dice el texto sagrado, que salieron o pasaron o atravesaron por. Hay otra versión que dice que ellos incluso fueron martirizados en el tiempo tribulacionario. Mis amados hermanos, es muy clara la escritura. No hay lugar para equivocarse. La iglesia es arrebatada en el capítulo 4, está en adoración en el capítulo 5, y de allí en adelante, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de Apocalipsis está hablando de lo que pase aquí en la tierra. La iglesia viene a aparecer por allá al final, en los últimos capítulos, cuando ya el Señor viene por segunda vez con su iglesia. ¿Cuántos dicen conmigo? Aleluya. Así que vemos un detalle muy importante aquí, y es que estos salvos, Apocalipsis 7, 9 al 17, estos de Apocalipsis, y quiero que los compare con Apocalipsis 21 para que usted pueda entender aún más el contexto. Apocalipsis 21, 24 es muy revelador, porque en Apocalipsis 21 los versículos que habíamos leído, 9 y 10, habla de la esposa del Cordero viviendo en la nueva Jerusalén, es decir, la iglesia viviendo en la nueva Jerusalén. Pero noten lo que dice Apocalipsis 21, 24 en adelante. Cuando estén allí digan amén. Otra vez. Y las naciones, esta es la palabra para gentiles, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. ¿De quién? De la ciudad santa aquella. Y los reyes de la tierra, es decir, no los que estarán allá, sino los salvos que vivirán por la eternidad en la tierra, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas, o sea, las de la ciudad, nunca serán cerradas de día, porque allá no habrá noche, solo dice de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones. Escuche esa palabra otra vez, naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Está hablando de un grupo de gente salva, que son naciones, es decir, gente de todo tribu, pueblo, lengua y nación, que vivirán en la tierra, pero estarán en contacto con el cielo constantemente durante toda una eternidad.
Amados, el Dios nuestro no derramó su sangre en vano. Compró su iglesia con su propia sangre, pero pagó por la salvación de los de antes, durante y después con su propia sangre. Su sangre no fue derramada en vano. El capítulo 22 nos da otra clave. Aquí estoy corriendo, no estoy enfatizando porque hay mucha. Dígale al que está a su lado, ahora sí que ya entramos en materia. Versículo 1 del capítulo 22. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, uno solo, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, hablando de variedad, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La iglesia está en un cuerpo glorificado, extraordinario en el cielo, porque fue arrebatada, fue transformada, pero el Señor también hará una obra en los cuerpos de esas naciones que vivirán aquí en la tierra, y el Señor todo lo tiene tan calculado que les da acceso al árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de esas naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aleluya. ¿Cuántos dicen conmigo? Aleluya. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los ilumina, y reinarán por los siglos de los siglos. Así que en el tiempo de los juicios, el Señor salva una gran multitud vestida de ropas blancas. ¿Quiénes los alcanzarán a ellos? Ahí vienen las preguntas finales. Pues los alcanzarán todos aquellos que estarán siendo parte de los evangelistas sobrenaturales del tiempo tribulacionario. Un detalle importante a ver aquí es que no solamente el Señor salva en la dispensación de los juicios una gran multitud de gente que no son iglesia, pero que son de entre las naciones, sino que también salva a los israelitas, al remanente de Israel durante el tiempo tribulacionario. Entre ellos están los 144,000 sellados. No quiere decir que sean los únicos salvos, son los evangelistas sellados, con señales especiales para poder predicar en una época donde el rastreo tecnológico que usará el anticristo, la inteligencia artificial y todo eso será usado por el anticristo para controlar el mundo. Pero estos tienen un sello tan especial que están protegidos de los radares de la bestia y podrán predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino es el mismo evangelio, solamente que hace énfasis en que el Señor vendrá por segunda vez a establecer su reino milenial. La iglesia no predica que el Señor viene por segunda vez como esperando la segunda venida. No, la iglesia espera el arrebatamiento de la iglesia. Mientras que ellos, ya que el arrebatamiento pasó, ellos predicarán: el Señor viene para establecer su reino milenial. Apocalipsis 7 del 1 al 8 describe ese remanente entre las 12 tribus de Israel. Ahí hay unas exentas obviamente, y eso ya lo estaremos estudiando a fondo en otro momento, pero están varios de ellos, incluye incluso la tribu de Leví, y es muy interesante. Así que para poder redondear esto, ahora sí quiero que vuelvan ya al título. Para poder redondear esto, entonces respondo esta pregunta en palabras sencillas: ¿qué esperanza de salvación habrá durante la gran tribulación para la nación de Israel y para las naciones que no conocieron de Cristo? Bueno, para los que no conocieron sí habrá esperanza, pero aquí hay una pregunta que nos va a aterrizar a todos, y es la siguiente: ¿qué esperanza de salvación habrá durante la gran tribulación para los que ya conocieron? La respuesta es categórica: los que ya
conocieron no tendrán ninguna esperanza de salvación, puesto que al quedarse del arrebatamiento de la iglesia califican dentro de los apóstatas. Un apóstata es uno que conoció, pero se apartó de la sana doctrina o enseñanza y no vivió de acuerdo a esa verdad. Si usted va a Hebreos 10, 26 al 27, mire, para aquellos que piensan que pueden tener esperanza, vaya por favor a Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 27, el texto sagrado dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los, porque quien se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque para que alguien se quede del arrebatamiento de la iglesia, tiene que haber pisoteado al Hijo de Dios, tiene que tener por inmunda la sangre del pacto y tiene que rechazar la gracia del Espíritu Santo que lo guía a toda verdad. Es decir, ha hecho de lado la palabra, ha hecho de lado el llamado, ha hecho de lado la gracia, ha hecho de lado la sangre, ha hecho de lado todo. ¿Qué oportunidad puede tener si él rechazó el amor de la verdad? Miren lo que dice el texto sagrado: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El 31, léanlo conmigo, por favor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que muchos lo ven, el Dios de amor, el Dios bueno. Algunos dicen que es tan bueno que supuestamente no hizo el infierno, cuando la Biblia habla de que Él diseñó el infierno para el mismo diablo y sus ángeles. Pero aquellos que rechazan su gracia también se hacen herederos del mismo infierno. Entonces, mis amados hermanos, debemos saber que Él es un Dios de bondad, pero también el apóstol Pablo en Romanos dice que es un Dios de severidad. Es alguien con quien no se puede jugar. Vaya por favor a 2 Tesalonicenses 2. Si puede tomar nota de esto le va a servir muchísimo. A todos y cada uno nos es útil. 2 Timoteo capítulo 2, o mejor 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 11 al 12. Léanlo conmigo, esto es revelador, importantísimo. Esto habla de ese momento después de que el hombre de pecado, la bestia, se manifieste en tiempo tribulacionario. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Diga conmigo: Dios se asegurará de que sean condenados todos los que rechazaron el amor de la verdad. Es decir, Dios se asegurará de que se condenen. Así que, amados, no hay esperanza, no hay oportunidad para aquellos que ya conocieron. No tendrán ninguna esperanza de salvación, puesto que al quedarse califican como apóstata, y un apóstata es alguien que no tiene esperanza. Cuando terminemos la serie de los emisarios de la apostasía, van a entender más ese concepto. Ahora bien, entonces así podemos entender mejor esta otra pregunta: ¿qué esperanza de salvación tendrá entonces durante la tribulación tanto la nación de Israel como las naciones gentiles que no conocieron de Cristo? Diga, no conocieron, porque precisamente Israel se quedará porque no conoció el tiempo de su visitación. Lo suyo vino y no lo recibieron, no entendieron, tuvieron un endurecimiento parcial. Pero también
Hay millones y millones de habitantes en este mundo que ni siquiera tienen acceso a la Biblia. La Biblia es el libro más traducido, pero no está traducido a todos los idiomas ni es permitido en todos los países. Hay países donde el gobierno es un estado islámico, donde es literalmente un delito traducir la Biblia y tener una Biblia. Hay países con ideologías totalitarias o comunistas donde si te cogen con una Biblia, literalmente te pueden dar cadena perpetua o te pueden expulsar del país. Hay lugares del mundo donde no habitan 4 o 5 personas, donde habitan millones, muchos más que en todo Sudamérica. Muchos más que en todo América, norte, centro y sur. Vaya usted a mirar cuánta gente vive en la India y solamente un 0 punto algo conocen algo de Dios, por ciento. Hoy en día es el país más numeroso del mundo, dice la mayoría. Superó a la China. En la China hay otros 1.400 y algo millones de habitantes. Y no todo ese país ha sido conocedor. Y hay muchos lugares en el mundo donde ni siquiera tienen una Biblia en su idioma. Nadie les predica en su lengua. Pero Dios se asegurará de que todo el mundo finalmente escuche y se cumpla la palabra que dice: será predicado, Mateo 4, este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Ahora bien, luego del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, que en griego es arpazo, es decir, el momento en que son sacados, referencia 1 Tesalonicenses 4:17, en este mundo quedarán 3 grupos de personas. Hoy concluyo con esto. La última parte tengo que entregarle en la siguiente sección para que quede claro. Hay 3 grupos de personas que quedarán en el mundo una vez que la iglesia sea arrebatada. Primer grupo, diga, los apóstatas. Estos son los que conocieron pero menospreciaron la verdad. Estos no tendrán oportunidad de salvación. Habrá 2 grupos más quienes sí tendrán esperanza de salvación, pero no serán salvos como iglesia o al nivel de iglesia. Tendrán oportunidad de ser salvos con base en los criterios de salvación de la dispensación de los juicios, lo cual implica algo similar a los tiempos antiguos testamentarios, y en su gran mayoría, como mártires, deben morir por causa de la persecución bestial del reino global, de aquel entonces, el reino del anticristo. Segundo grupo, los del remanente de Israel, que crean al llamado de los 144,000 judíos sellados y al mensaje de los 2 testigos, que la gran mayoría creemos que serán Moisés y Elías. Otros dicen que serán Enoc y Elías, otros dicen que 2 creyentes desconocidos, pero el Señor no se quedará sin sus testigos. Y el tercer grupo, primero, apóstatas, gente que estuvo pero rechazó. Amados, todos los que hoy son expuestos a este mensaje, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Usted es responsable delante del Señor. Usted es responsable delante del Señor. Yo he escuchado por ahí algunos predicadores que dicen: yo les voy a enseñar de la gran tribulación para que de pronto, cuando ya ustedes se queden, escuchen otra vez este mensaje y puedan ser salvos. No, ya no hay oportunidad. Ahora es el día de salvación. Ahora es el tiempo. Hoy es nuestra oportunidad. Pero el tercer grupo, aparte de los apóstatas, aparte del remanente de Israel, son las naciones gentiles que nunca oyeron ni vieron su gloria y que vivirán en tiempos de enorme mortandad. Tanto que Apocalipsis 7, 9 al 17 dicen que son una gran multitud vestida de ropas blancas. El texto clave para cerrar, quiero que vayan a Isaías capítulo 66. Es un texto revelador, hay mucho más, pero este nos puede ayudar a conectar en la siguiente ocasión. Isaías capítulo 66, téngalo allí, versículos del 18 al 24, es muy revelador, porque está hablando en profecía de estos tiempos. Dice el versículo capítulo 66, 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos,
tiempo vendrá, un futuro, para juntar a todas las naciones, otra vez los gentiles y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. ¿Quiénes? Los que no habían visto ni oído de su gloria. Hay gente que ha oído del evangelio durante 20 y 30 años y ni así creen. Habrá gente que en menos de 7 años, con una sola vez que escuchen a alguno de los testigos o los 144,000, así creerán. Es decir, en menos tiempo serán salvos muchísimos más de los que se han salvado durante todo este tiempo. Porque el Señor nunca se queda sin sus predicadores. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones gentiles, a Tarsis, a Fut y Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, oigan bien, que no oyeron de mí. Hay muchos lugares del mundo que ahora sí, con internet, sí, con tecnología, sí, con radio, televisión, medios, prensa, aún así hay millones que no han oído de esta gloria maravillosa. Y en poquito tiempo que oigan, valorarán lo que muchos llevan años y lo que hacen es menospreciar. Que Dios nos ayude a valorar esta salvación. ¿Cuántos dan alabanzas al Rey? Y ahí está la revelación, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y luego dice, y traerán todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, porque aquí el Señor trata tanto con los gentiles como con el pueblo de Israel remanente, de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová en caballos, carros, literas, mulos, camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo de los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque en el tiempo de los juicios se restaura otra vez el proceso de los sacrificios, y el proceso del tiempo antiguo testamentario se continúa con ello. Así que hoy cerramos con este pensamiento. Número 1, una vez arrebatada la iglesia, en el mundo quedan 3 grupos. Número 1, los apóstatas, todos los que se quedan. Número 2, el remanente de Israel y todos los que van a recibir el mensaje a través de esos predicadores especiales. Y número 3, un grupo de naciones gentiles que son millares de millares, de manera que el texto que acabamos de leer muestra que estos son los que nunca oyeron ni vieron su gloria y aceptarán el evangelio del reino y el evangelio eterno. Diga, el evangelio eterno. Tanto el evangelio del reino que será predicado y ese evangelio eterno predicado de forma sobrenatural durante el tiempo de la tribulación. En Apocalipsis 7, 1 al 8 habla de esos sellados sobrenaturalmente para predicar. Y en Apocalipsis 11, 3 al 4 habla de 2 testigos que serán predicadores sobrenaturales, hombres que harán señales en aquel tiempo. Y que por su parte también aquellos que se nieguen, o los que reciban ese mensaje se nieguen a ser marcados con el sistema de adoración a la bestia, llegando incluso a ser mártires en mano de ese sistema, serán salvos, pero bajo los criterios de esta última dispensación, la de los juicios. En Apocalipsis 12, 11 y 13, 7 dice que ellos recibirán la muerte, tendrán que menospreciar su vida hasta la muerte. Dice en Apocalipsis 12 que el anticristo hará guerra contra ellos y los vencerá. Es decir, aún así muchos de ellos estarán dispuestos a pagar hasta con su propia vida. Y algunos, por cualquier cosa, se apartan del evangelio hoy. Y dicen que quieren quedarse para la gran tribulación, dicen que para salvarse. Cuando no son capaces con los de a pie, mucho menos serán capaces con los de a caballo.
El texto sagrado es muy claro porque nos muestra que el evangelismo sobrenatural que se hará durante esa época de tiempos proféticos es tal que Apocalipsis 14, 6 al 7, y aquí quiero que se ponga de pie y escuche esta palabra en reverencia y de pie, porque esto es muy revelador, es algo que nunca antes se había visto, esto es algo inédito, es un asunto sin precedentes. Apocalipsis 14, 6 al 7 declara, mire lo que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Para predicar qué? El evangelio eterno. ¿Hay ángeles predicando ahora? No es su tiempo. Pero llegará un momento donde este ángel predicará el evangelio eterno. ¿A quiénes? El texto dice: a toda nación. En otras palabras, a todo gentil, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que el evangelio eterno contenga este mensaje de adorar al Creador? Porque en esa generación la gente ni siquiera creerá en Dios, la mayoría serán ateos. La mayoría creerán que son materia, que son animistas, que son solamente un montón de polvo cósmico, hasta que van a entender que no están aquí por casualidad, sino que hay uno que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, y que Él no solo el creador, sino el juez, y que van a tener que rendirle cuentas. Y ellos con un mensaje corto, no de horas, no de meses, no de series, un mensaje corto, pero contundente, hará que millones y miles sean capaces de hacer lo que muchos hoy de iglesia no son capaces de hacer. Muchos hoy sin persecución. Dígame, ¿a quién lo amenazaron ahorita? ¿O quién tiene miedo que vengan y le quiten la vida? Que nadie. Tenemos hasta libertad de culto. Artículo 19 de la Constitución, ley 133 de 1994. La gente sabe eso. Y algunos medios les dicen algo, ya lloran y tenemos derecho. Pero en ese momento ni siquiera tendrán derecho, según el gobierno de aquel entonces, el anticristo. El que no adore a ese sistema va a ser marcado para morir, decapitado, porque será una mezcla entre comunismo e islamismo. El Crislam le llaman muchos. La nueva religión del anticristo. Hoy quiero que oremos meditando en esto. Cierre sus ojitos. Queridos, no obstante, si ahora con el Espíritu Santo presente en la iglesia, en pleno periodo de la gracia de Dios vigente, muchos no se convierten, muchos no se afirman, muchos no toman en serio el evangelio, aún estando dentro de la iglesia, aunque hay un maestro, un pastor, un evangelista, un líder, alguien que los llama, que los invita, que los motiva, y hay gente que ni así. Será mucho más difícil cuando en aquel entonces el mismo diablo y sus demonios, a través de la hegemonía del anticristo, tendrán el dominio sobre todo el sistema de cosas. Jeremías 12:5 dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Llegó el tiempo, iglesia, de que valoremos la salvación grande que tenemos. Allí donde está, levante sus voces y ore conmigo. Señor y Dios, hoy hemos hablado acerca de la soteriología, la salvación en tiempos proféticos y en tiempos históricos. Siempre tu plan ha sido rescatar a la humanidad. Siempre tu plan ha sido el mismo, salvar al hombre. El plan del diablo, el plan de Satanás, siempre ha sido hacer que el hombre se pierda una vez y para siempre. Pero Señor, tu plan de salvar sigue vigente. Por eso te pido que todo aquel que hoy está siendo
expuesto a esta revelación a través de la internet en cualquier lugar del mundo o aquí en este recinto, yo te pido, Señor, que levantes una generación que ame y que guarde y que valore esta salvación tan grande, que valore tu sangre, que valore tu palabra, que valore tu Espíritu Santo, que valore la unción, que ame tu casa, que ame la casa de Dios, que ame la palabra de Dios, que ame tu presencia, que te alabe y que te adore en este tiempo. Si en este tiempo de paz aún, si en este tiempo donde todavía estamos compitiendo a pie, Señor, muchos no son capaces, no serán capaces en un tiempo donde estarán cabalgando los caballos del Apocalipsis. No serán capaces en un tiempo donde la espesura del Jordán, de la turbulencia de la vida, estará arrastrando esta humanidad. No serán capaces, pero hoy es el día oportuno. Hay esperanza para el que está entre los vivos. Iglesia, hermano, hermana, amigo, tú que estás a medias, tú que no te has convertido, tú que no te has arrepentido, tú que no has tomado una decisión, hoy es tu oportunidad. Dile al Señor: Señor, quiero valorar tu santidad, quiero valorar tu sacrificio. ¿Alguien puede alabar a Dios esta noche? Quiero valorar tu nombre, quiero valorar tu salvación tan grande. Hoy recibo tu gracia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús recibo este llamado y damos una alabanza fuerte al Rey de la Gloria esta noche. Porque Él está aquí para salvar. Su brazo sigue extendido para rescatarte de la droga, del vicio, de la oscuridad, del pecado, de la carne, del mundo, del diablo, del pasado. Él te quiere rescatar y tiene poder para hacerlo. Hay poder en el nombre de Jesús.